Mire, compañeros, soy Magda Sánchez Javela, asesora jurídica y cultural de la etnia Pijao. Y Javier Fernando Aranda Ortega, investigador y divulgador de la cultura Pijao. Hoy tenemos muchas sorpresas interesantes para que conozcan y profundicen sobre la cultura Pijao del Tolima. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra sección cultural, donde exploraremos las raíces de nuestra identidad. Hoy nos adentraremos en la historia de los apellidos Pijao, un legado que pervive en los habitantes del sur del Tolima y el norte del Huila. Esos apellidos son vestigios de una historia de resistencia y adaptación. Nos conectan con nuestros ancestros indígenas y nos recuerdan la presencia viva del pueblo Pijao en Colombia. Las tribus Coyaymas y Natagaimas, descendientes directas del pueblo Pijao, son las herederas de una historia que se remonta a tiempos precolombinos. Tras la conquista española y la guerra contra los Pijaos rebeldes de Chaparral y San Antonio, la corona otorgó en 1618 dos resguardos a estas tribus: el Gran Resguardo de Ortega y Chaparral y el Gran Resguardo de Natagaima y Coyay. Uno de los elementos más visibles de este legado indígena son los apellidos. Apellidos como Capera, Tique, Alape, Aroca y Cupitra nos remontan a tiempos antiguos de guerreros Pijao, quienes resistieron por más de 60 años la conquista española. El censo de 2018 reveló una notable presencia de estos apellidos en la región, evidenciando su arraigo en la identidad de sus habitantes. Pero, ¿de dónde provienen exactamente estos apellidos? Según los registros históricos, los Pijaos nombraban a sus hijos según los sueños proféticos de los moanes o de sus padres, y cuando ya eran adultos podrían recibir un nombre dependiendo de las hazañas de guerra. Así, un joven podía recibir un nombre provisional desde niño y después de que hiciera algo especial e importante en la guerra o por su comunidad, recibía otro nombre. Usualmente, el primer nombre era una fruta, un animal o una característica. El segundo nombre se trataba más de una hazaña o un hecho importante. Algunos caciques también transmitieron su nombre a sus territorios, como pasó con el Moán Tocaima, cuyo nombre perdura en el municipio actual de Tocaima. De igual manera, ciertos apellidos españoles fueron adoptados y asimilados dentro de las comunidades indígenas Pijao, como Moreno, Loaiza y Luna, en un proceso que refleja la compleja historia de resistencia, sincretismo y adaptación. Dentro de los apellidos Pijaos se ha dado un proceso de ocultamiento por parte de las personas que conservan estos apellidos. Ejemplo de esto es el apellido Palumá, que con el tiempo pasó a ser Palomar, o el apellido Cacáis, que se adaptó para llamarse Cacay. Esto sucede en todas las tribus de Colombia. Los apellidos indígenas generalmente son asimilados con apellidos españoles. Sin embargo, en resguardos como Vuelta del Río Centro de Ortega, Tolima, suceden fenómenos interesantes y especiales. Ejemplo de esto es que los dirigentes y las personas de esta comunidad conservan los mismos apellidos desde hace 400 años. Los caciques que fundaron este resguardo tienen los mismos apellidos que las personas que hoy dirigen el resguardo, sus gobernadores y líderes. Por ejemplo, Joana Moreno, la actual gobernadora, y Alfonso Palma Capera, un líder reconocido, tienen los mismos apellidos que tenían los fundadores de este resguardo hace 400 años. Para serles sinceros, dígame quién no ha tenido un compañero Alape, Capera, Cupitra o Ducuara. Todos los ibaguereños hemos estado cerca de personas con estos apellidos. Estos apellidos comenzaron a llegar a Ibagué hace tanto tiempo, yo podría creer que más de 300 años, tanto así que hay personas blancas, occidentales, que conservan este apellido Pijao y no recuerdan exactamente de dónde vienen. Por lo tanto, los apellidos Pijao son uno de los grandes tesoros culturales de nuestro departamento. Conservémoslos, apreciémoslos y conozcámoslos. Bienvenidos y bienvenidas a Raíces y Derechos. Hoy iniciamos hablando sobre qué son grupos étnicos. Cuando hablamos de un grupo étnico nos referimos a un conjunto de personas que provienen de la misma etnia, que comparten un sistema de creencias y valores culturales, una misma historia cultural y un conjunto de rasgos identitarios. Los grupos étnicos comparten su ascendencia, provienen de un origen común y se vinculan con el territorio desde la cultura. Esta a su vez comprende las lenguas, creencias, cosmovisiones, costumbres y todas aquellas formas de expresión humana. Ahora bien, los grupos étnicos comprenden tres grandes conjuntos poblacionales. El primero, los pueblos, naciones, comunidades y tribus originarias
originarios. El segundo, la diversidad de las poblaciones afrocolombianas agrupadas bajo la sigla NARA, negros, afro, raizales y palenqueros. La tercera, pueblo rom, comunidades gitanas en Colombia, hablantes de la lengua romani o caló, mezcla de español, castellano, andaluz, catalán y vasco. En lo que respecta a los grupos étnicos, la Constitución de 1991 establece los pilares para la protección de sus derechos en estos 4 grandes aspectos que dan cuenta del reconocimiento de la variedad multiétnica y pluralista del Estado colombiano. Artículo primero, establece como un principio fundamental el pluralismo. Artículo séptimo, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Artículo octavo, nos establece la obligación del Estado y de las personas en proteger la riqueza cultural de nuestra nación. El artículo 10º declara que el castellano es el idioma oficial y que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios. También el artículo 13 nos establece el principio de derecho a la igualdad en sentido material. El artículo 70 destaca la cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana y el reconocimiento a la igualdad y dignidad de todas nuestras culturas que conviven en el país. El artículo 72 nos dice: la protección del patrimonio arqueológico y bienes culturales que conforman la identidad nacional. Segundo, los derechos políticos de participación en el Congreso de la República. El artículo 171 nos indica la composición del Senado de la República y la circunscripción especial para elección de senadores por las comunidades indígenas. La composición del Senado, en el último inciso, nos habla que habrá 2 senadores adicionales elegidos por circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Esa circunscripción se rige por el sistema de cociente electoral. Para ser candidatos, los representantes de las comunidades indígenas deben haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su comunidad o haber sido líder de una organización indígena. En el Congreso de la República, para el periodo constitucional 2022 a 2026, contamos con 2 senadoras indígenas y 2 representantes a la Cámara. La senadora indígena Ida Quilhue, lideresa de la comunidad indígena Nasa de Tierra Adentro Cauca, quien es pilar fundamental de la defensa por los derechos humanos. La senadora Marta Peralta, líder indígena Guayú, presidente del Maíz y electa al Senado 2022. Su lucha más importante es por la equidad e igualdad de nuestras comunidades. El representante Norman Bañol, líder indígena en Vera Chamí, profesional en enfermería y especialista en gerencia de la seguridad social. Representante del Cauca Hermes Pete, de la zona Tierra Adentro, Pueblo Nasa, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Su bandera fundamental está basada en la protección de nuestras comunidades en su región. Tercero, el autogobierno y la autonomía. El artículo 9 incorpora normas sobre el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos. El artículo 19 establece que en Colombia existe una libertad de cultos y por lo tanto no existe una religión oficial. El artículo 246 establece que las autoridades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales en sus respectivos territorios. El artículo 330 reconoce el autogobierno de nuestras comunidades indígenas. Cuarto, territorio ancestral. Nuestro artículo 63 nos indica que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Qué bienes son de uso público? Los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación, las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas. Ratifica la protección a la propiedad de tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardos, pues son excluidas del comercio al ser inalienables, inembargables e imprescriptibles. El artículo 96 de la Constitución establece la condición para ser colombiano por nacimiento y por adopción: ser miembro de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos. Es decir, establece el derecho a la nacionalidad por adopción de las comunidades indígenas que comparten territorios fronterizos con Colombia. El territorio indígena es una entidad territorial y cuando sean municipios participan de rentas nacionales, como lo dispone también el artículo 356. El artículo 329 nos indica que la conformación de las entidades territoriales indígenas se debe hacer de acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial. Además, la ley debe definir las relaciones y la coordinación de esas entidades.
Régimen especial para los territorios indígenas. Se establece un régimen especial para que los pueblos indígenas puedan administrar sus propios sistemas. Se definen las funciones y los mecanismos de financiación. Se debe respetar la integridad cultural, social y económica de nuestras comunidades. En Raíces y Derechos celebramos estos logros y recordamos la importancia de seguir trabajando por un país que respete y valore nuestra diversidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima. Caique, compas pijaos y panches. Esta es su sección Abequi Pinao, donde exploraremos todos los aspectos del idioma pijao. Bienvenidos. ¿Sabías que el idioma pijao y panche, hablado por los pueblos indígenas del Tolima, ha sido objeto de un intenso debate académico durante décadas? Hoy exploraremos una pregunta fascinante. ¿Era el idioma de los pijaos y los panches una lengua de filiación caribe? Acompáñeme en este viaje lingüístico y cultural, donde descubriremos por qué esta pregunta sigue dividiendo a expertos y comunidades indígenas por igual. Durante muchos años se aceptó ampliamente que los pijaos y los panches formaban parte de la gran familia lingüística caribe. Según estudios como el de Carlos Castaño Uribe, esta familia se originó en Brasil, en la región del Alto Cingú y el Tapajós, o incluso probablemente en Guayanas o en Canaima. Desde allí se expandieron por todo el norte de Sudamérica y las Islas Antillas, llegando hasta el territorio colombiano. Esta teoría se basó en similitudes culturales y lingüísticas entre los pijaos y otros pueblos caribe. Sin embargo, en las últimas décadas esta idea ha sido rebatida y cuestionada. ¿Por qué? Porque la evidencia lingüística concreta es muy escasa y en muchos casos insuficiente para poder confirmar una relación directa entre la lengua pijao y la familia lingüística caribe. Uno de los estudios más citados en este debate es el artículo académico Una nota sobre los idiomas panche, pijao, pantágora, palenque, colima y musu, de los académicos Marshall Durbin y Heidi Seijas. Este trabajo, aunque riguroso, ha sido criticado por varias razones. Primero que todo, los autores no tuvieron en cuenta los listados de apellidos indígenas del sur del Tolima, ni los nombres de moanes, guerreros, que aparecen en las crónicas de Indias. Segundo, ignoraron los miles de toponímicos indígenas que hay en el Tolima, Huila y Cundinamarca, que podrían ofrecer pistas valiosas sobre el origen del idioma pijao. Además, los académicos afirmaron que los pijaos habitaban una zona fronteriza del sur de Colombia, cerca de Nariño, lo que demuestra un conocimiento limitado del territorio estudiado. También propusieron una relación entre el idioma pantágora y el patagón de la Argentina, una conexión que muchos consideramos forzada y sin fundamento. De los recursos más valiosos que tenemos para estudiar el idioma pijao es el Diccionario Indio del Gran Tolima de Pedro José Ramírez Sendoya. Este trabajo recopila cientos de palabras, adjetivos, verbos, afijos que pueden ayudar a reconstruir el idioma. Sin embargo, muchos académicos no han aprovechado este material en sus investigaciones porque decidieron que el diccionario estaba viejo, que estaba mal escrito y que no obedecía a una rigurosidad académica. Pero simplemente el diccionario es un producto de su época, 1940. En el artículo académico de Durbin Marchas y Heidi Seijas, dicen que la palabra caique significa jefe y que es quechua, cuando esa palabra aparece explícitamente en las crónicas de Indias con el significado de salud. También anotamos que en los libros de Nicolás del Castillo Mativo, Léxico Caribe 1 y 2, aparecen palabras afines a caique y hasta la misma palabra caique, con un significado parecido al saludo, como por ejemplo llamar a alguien o hablarle a alguien, lo cual demuestra que la palabra es caribe y que posiblemente la lengua pijao también sea caribe, pero esto no se tomó en cuenta por ningún estudio académico reciente. Mientras que la academia debate si los pijaos son caribe o no son caribe, o más bien decidió que ya no lo eran, los grupos indígenas sobrevivientes pijaos, los coyaimas y los natagaimas, se autoidentifican como grupo caribe. Para ellos, esta conexión no es solo lingüística, sino cultural. A pesar de que el idioma pijao está extinto hace más de 200 años, sobrevive en la toponimia del Tolima, el Huila y el occidente de Cundinamarca, donde los ríos, las montañas y los sitios están bautizados en lengua pijao. El debate sobre el origen del idioma pijao nos recuerda que la lingüística no es solo una ciencia, sino también una herramienta para entender nuestra historia y nuestra identidad. Mientras los académicos buscan respuestas, las comunidades indígenas siguen preservando su legado a través de la tradición oral y la memoria colectiva. Si quieres saber más sobre este fascinante tema, les invito a comprar el libro Coniminto Abequi Pinao,
de nuestra fundación Abequi Pinao y a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido cultural. Hasta la próxima y recuerden, cada palabra pijao es una conversación con nuestros ancestros. Hoy en la actualidad pijao hablaremos de por qué nuestra etnia no se extinguió. En las montañas, valles y ciudades del Tolima vive un pueblo que ha resistido siglos de colonización, violencia y olvido. Somos los pijaos, también conocidos como pixaos o pinaos. Los pijaos somos una confederación de tribus indígenas que históricamente habitamos en las regiones de Collaima y Natagaima, en el departamento del Tolima. Según el censo del DANE del 2018, 51.635 personas nos autorreconocemos como parte del pueblo pijao. De estos, 26.009 son hombres y 25.626 somos mujeres. La mayoría de la población pijao se concentra en el Tolima con un 81,4%, pero también presencia significativa en Bogotá con el 8,5%, Huila con el 2,7%, Cundinamarca con el 2,3% y otros departamentos como Caquetá, Meta, Valle del Cauca, Putumayo, Quindío y Antioquia. La población pijao no solo está en el Tolima, su territorio ancestral. Hoy los pijaos han emigrado a diferentes regiones del país sin perder su identidad. En Bogotá, por ejemplo, hay una comunidad pijao que mantiene vivas sus tradiciones a través de cabildos urbanos. En total existen 73 resguardos pijao reconocidos oficialmente, además de cientos de comunidades y cabildos. Estos resguardos son espacios vitales para la preservación de nuestra cultura y nuestra autonomía. La mayoría de estas comunidades se formaron después de la Constitución de 1991, que reconoció los derechos territoriales y culturales de nuestros pueblos indígenas. Nosotros los pijaos somos descendientes de las tribus Collaima, Natagaima y Yaporó, que habitaron el sur del Tolima y el norte del Huila. Durante la colonización española fuimos conocidos por nuestra resistencia. Liderados por caciques como Calarcá y Matora, enfrentamos a los conquistadores en batallas épicas. Sin embargo, la colonización trajo consigo la pérdida de gran parte de nuestro territorio, nuestra lengua y nuestras tradiciones. A pesar de esto, los pijaos hemos logrado sobrevivir y mantener nuestra identidad. Hoy nuestra lucha continúa, no con armas, sino con la defensa de nuestros derechos y la revitalización de nuestra cultura. Nosotros los pijaos enfrentamos grandes desafíos: la pérdida de nuestros territorios, la falta de acceso a servicios básicos y la discriminación. Son problemas que afectan a nuestras comunidades, amenazan nuestra forma de vida y la conexión con la tierra. Nosotros los pijaos no nos rendimos. A través de las organizaciones como la Fundación Abequi Pinao y la participación de espacios políticos, seguimos luchando por nuestros derechos y por un futuro mejor para las próximas generaciones. Bienvenidos a su sección Pijaos de Gran Altivez, donde conoceremos las vidas de nuestros ancestros más prominentes. Hoy conoceremos al gran cacique Matora, rey de Chaparral. En las tierras del sur de Tolima, más específicamente en Chaparral, en épocas prehispánicas, gobernó un líder que desafió a los conquistadores españoles con valentía, astucia y sobre todo mucha clase. Su nombre, Matora, el gran cacique Pijao. Hoy les contaré la historia de este guerrero indígena, un hombre que no solo defendió su tierra, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de Colombia. Prepárense para un viaje al pasado, a una época de resistencia, batallas y heroísmo. 8 indios desarmados se acercaron al fuerte con un mensaje de paz. El más importante de ellos, o sea, el Acaima, habló en nombre del gran cacique Matora, quien deseaba establecer una alianza con los españoles. Como muestra de buena voluntad, Matora envió un regalo de 1.000 pesos en chagualas de oro, es decir, pectorales de oro pijao. Sin embargo, don Francisco de los Barrios, lleno de arrogancia, le dio una patada al oro y le dijo a los mensajeros que ellos no estaban ahí para que les dieran riquezas ni para que les regalaran cosas, sino que venían a dominar la tierra por bien o por mal, o sea, a las buenas o a las malas vamos a conquistar esta tierra. Francisco de los Barrios le dio un ultimátum a los pijaos. Dijo que si el gran cacique Matora no se presentaba en menos de 3 días, iban a arrasar todo el territorio de Chaparral y San Antonio.
La respuesta de Matora no se hizo esperar. Escandalizado por la arrogancia de Francisco de los Barrios, el cacique reunió a más de 500 guerreros y se presentó para la guerra. Al segundo día marchó hacia el campamento español, decidido a dar una lección de humildad y respeto a los españoles. En una audaz maniobra nocturna, Matora y sus hombres rodearon la casa fuerte donde dormían los españoles. Con sigilo y precisión atacaron al amparo de la oscuridad. La batalla fue feroz y el capitán español y 14 de sus hombres murieron, mientras que los sobrevivientes fueron capturados y llevados como esclavos. Solo un soldado, Blas García, quien se encontraba fuera del campamento en alguna necesidad nocturna, logró salvarse y salir corriendo hacia el otro campamento español para dar la noticia. La noticia de la derrota enfureció a los españoles. Su capitán Trejo, al mando de sus tropas, mandó vengar a sus compañeros. Sin embargo, los intentos de contraataque no tuvieron ningún éxito. En una segunda batalla, los pijados demostraron una vez más su ferocidad y estrategia militar. Aunque los españoles lograron repeler el ataque, las pérdidas fueron enormes: 15 soldados muertos y 26 heridos. Finalmente, los españoles, diezmados y agotados, decidieron retirarse a la ciudad de Buga, pero antes de partir capturaron a 7 indios, incluidos 2 hijos de Matora. Algo interesante sobre este tema de Matora es que Matora es el único cacique pijao el cual está documentado que tenía esclavos españoles. Cuando hubo esta batalla, la primera batalla, Matora capturó a 14 españoles a los cuales esclavizó y tuvo trabajando para él más de 7 años. Uno de estos se llamaba Francisco de Aguilera, que fue el único sobreviviente, el cual fue rescatado por los españoles y ya estaba flaco, vestido con harapos y totalmente quemado. O sea, su piel estaba totalmente oscura de tanto aguantar el sol. Cuando llegaron los españoles, el tipo se arrodilló y, mejor dicho, les dijo que gracias por haberlo liberado, porque los pijados solían hacer ciertas ceremonias que a él le causaban mucho estupor, y en estas ceremonias de sacrificio humano habían muerto todos sus compañeros españoles en años anteriores. Matora fue un líder que defendió a su tierra y a su pueblo con ferocidad y determinación, además de ser el primero de todos. Aunque los españoles lograron capturar a su familia y causar estragos en su territorio, nunca pudieron doblegar a su espíritu. Además, Matora es un símbolo de la clase, el estilo y la elegancia que tenían estos caciques, pues él, en su gran bondad, lo que hizo fue tratar de hacer la paz con ellos. Y ellos, los españoles, fueron los que patearon su regalo y se burlaron de él. Por lo tanto, aquí podemos ver qué clase de persona era Francisco de los Barrios y qué clase de persona era Matora. Hoy, el nombre de Matora resuena en las montañas de Chaparral, Tolima, como un nombre de resistencia y orgullo indígena. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la lucha por la libertad y la dignidad nunca cesa. Hoy, más que nunca, es importante recordar y honrar a líderes como Matora, que defendieron la tierra con todo lo que tenían. Si quieren saber más sobre la historia de los pijados y del cacique Matora, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube ibamacaima.permaculturapijao.com. Muchas gracias. Kaique y Mena, ahora saludaremos a nuestros seguidores, quienes han dejado comentarios en nuestras redes sociales. Un saludo para @Darío Ruiz Moreno 8363, joyero bogotano de Padre Natagaima. Gracias por sus comentarios en YouTube. Un saludo a Juan Camilo Guzmán Calderón 6362, quien nos agradece por nuestra labor cultural y nos pregunta por los PDF de la exposición del idioma. Compañero, no los tenemos disponibles. Un saludo especial para @Oscar GG Sal, @Lucy González Guarnizo 6064, @Historial Incógnita Col, @Wave Firer, @Venom 66629, @Joan Sebastián Vilar Díaz 7664, @Naosagara 8427, @Juan Sebastián BQ7CF y @Wilder Agudelo 5629. Mil gracias por los comentarios en nuestras redes. Estaremos contestando cada uno de sus comentarios. Y eso es todo por hoy, compañeros. Pero eso no termina aquí. Nos pueden ver todos los sábados a través de Estación Televisión Canal 2. Conéctate, la mejor televisión por cable y Ibagué, donde nos ven en todo el centro del Tolima. También en el Guamo, Ortega y Purificación, al sur del departamento. Y no solo eso, también llegamos a los municipios
cundinamarqueses de Soacha, Tocaima y Cibate. Estamos por todas partes. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como @Fundación Abequi Pinao en Facebook e Instagram. Allí encontrarás todo el contenido sobre la cultura Pijao y mucho más. Además, este programa también estará disponible en nuestro canal de YouTube, ibamacaima.permacultura.pijao. Suscríbete y activa la campanita y comparte nuestro contenido con tus amigos.